Entonces, aquí está el programa correspondiente a este curso. Primero vamos a hablar acerca de, en el módulo 1, neuroanatomía funcional del sueño. Módulo 2, trastornos del sueño y consumo de sustancia. En el módulo 3 vamos a ver cuáles son los diferentes estudios o herramientas que tenemos hoy disponibles para evaluar la calidad y la cantidad del sueño de cualquier persona. Y en el módulo 4, pues tendremos la oportunidad de revisar, de discutir algunos casos clínicos que hemos tenido nosotros la oportunidad de atender en nuestra práctica clínica diaria. Intentaremos de tener algunas discusiones con ustedes y si hay algo en lo que podamos apoyarlo con respecto a casos clínicos que ustedes tengan, sin la intención de que se convierta la clase en una consulta, pues haremos todo lo posible. Pues, por supuesto, primer módulo, neuroanatomía funcional del sueño. Lo primero, cada vez que tengo la oportunidad de crear este tipo de cursos, fundamentalmente por solicitud de ustedes, siempre me pregunto dónde tengo que comenzar teniendo en cuenta la enorme variabilidad de perfiles a los que están dirigidos estos cursos. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de darle algún tema de docencia a pregrado, generalmente se lo da a un grupo de alguna carrera en particular, en algún año, cuando tenemos la posibilidad de darle la docencia a posgrado también, pero estos cursos de divulgación siempre son un reto porque la variabilidad de perfiles es muy grande. Aquí tenemos personas de todos los de distintos niveles, de distintas áreas de formación. Incluso me da mucha alegría siempre ver que tenemos pacientes incluso conectados. Por lo tanto, siempre es un reto a partir de dónde comenzamos para impartir este curso. Y siempre la respuesta es la misma. No puedo venir a hablarles de trastornos del sueño o de adicciones, sino primero definimos cuál es el estado normal fisiológico para que a partir de ahí entonces tengamos una idea de qué sucede cuando hay una alteración de ese proceso normal. Por lo tanto, en esta primera clase vamos a hablar de la neuroanatomía funcional del sueño. Vamos a hablar qué sucede en el cerebro de una persona mientras está durmiendo en condiciones fisiológicas normales. Este es un curso básico, definitivamente, como ustedes escucharon en el nombre, donde quizás algunos de ustedes ya conozcan o dominen algunos de los tópicos, de los temas que vamos a hablar, pero igual les comento que siempre hay algo nuevo que aprender. Yo siempre trato de diseñar los cursos tratando de incluir contenido que nosotros hemos tenido la posibilidad de generar nuevo conocimiento y por lo tanto creo que siempre hay algo nuevo que aprender, aun cuando sea un curso básico para una persona que ya tiene cierto dominio en el tema. Y además también ya les hago la invitación, siempre todos estos cursos lo hacemos con la idea de seguir escalando en la escalerita de forma tal que todo aquel que aprendió ya la parte básica y quiera seguir profundizando, pues tendremos un curso intermedio y todo aquel que cree que le fue muy básico el curso, pues puede comenzar en el curso intermedio, ¿no? Pero este es un curso básico. Ahora, antes de entrar en el detalle, les voy a describir cuáles son los tópicos que vamos a ver en la clase de hoy, en el módulo de hoy. Primero vamos a hablar un poco acerca de la introducción, algunos elementos que creo que pueden ser útiles para tratar de motivarlos un poco con este curso. Luego pasaremos a definir cuál es el concepto que hoy tenemos de sueño, cuál es la importancia que tiene este proceso y cuáles son sus funciones o al menos las teorías que soportan las principales funciones. Vamos a ver qué es lo que sucede específicamente en el cerebro, cuáles son las fases o etapas del sueño. Intentaremos hacer un breve resumen sin el interés de convertir esto en una clase muy técnica, de hablar de cuáles son las principales estructuras cerebrales implicadas, así como los neurotransmisores. Y por último, haremos un pequeño resumen acerca de los principales trastornos del sueño y que nos sirva como vínculo, como enlace para el siguiente módulo. Entonces, primeramente,
a todos los asistentes. Este es uno de los temas más fascinantes en el mundo de las neurociencias, el sueño. Y es fascinante fundamentalmente porque, por un lado, tenemos que el sueño siempre ha estado cargado de cierto misticismo, ¿no? Donde de repente con la parte de las ensoñaciones, siempre ha estado cargado de ese misticismo de qué es lo que sucede mientras estamos en este estado de inconsciencia y al mismo tiempo qué cosa tan rara las ensoñaciones o los sueños que tenemos mientras dormimos, ¿no? Y por otro lado, el sueño es uno de los temas dentro de las neurociencias en los que todavía tenemos muchísimas más preguntas que respuestas. ¿Sale? Por eso es que creo que es una de las áreas más fascinantes dentro del mundo de la neurociencia. Me dio mucha alegría diseñar este curso básico y al mismo tiempo que muchos de ustedes no solicitaran hablar al respecto, ¿no? Entonces, lo primero, pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas durmiendo. Hace poquito escuchaba un podcast que ya aprovecho y se los recomiendo mucho, que es el podcast del neurocientífico Facundo Manes, argentino. Lo pueden encontrar en Spotify, se llama Pensar de Nuevo, y él hablaba de esto y decía, imagínense que seamos longevos, que duremos aproximadamente 90 años. Eso quiere decir que nos vamos a pasar cerca de 30 años durmiendo. Debe ser un proceso extremadamente importante para que el organismo le dedique tanto tiempo de su vida. ¿Sale? Entonces, fíjense la importancia que debe tener esto cuando nos pasamos casi un tercio de nuestras vidas durmiendo. Y segundo, la realidad es que no somos los únicos. La enorme mayoría de los animales, si no es que todos los seres vivos, presentan algún tipo de ritmo biológico que alterna estos periodos de descanso y actividad. ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, ¿qué es el sueño? ¿A qué es lo que le llamamos sueño? Si ahorita ustedes hacen el experimento y escriben en Google, ¿qué es el sueño? Así esta pregunta como aparece ahí, les aseguro que le van a aparecer más de 1.000.000 de resultados. Y si quieren ir profundizar un poquito más y adentrarse en la literatura científica, la realidad es que se van a encontrar un montón de definiciones y conceptos diferentes, la mayoría cargado de la propia subjetividad humana, y por lo tanto yo prefiero que entendamos el sueño con respecto a cuáles son los elementos que que lo caracterizan, y no tanto inventarnos un concepto o una definición, ¿no? Y esto aquí traté de enumerarle los elementos más comunes en el sueño. En primer lugar, es un estado en el que hay una disminución de la conciencia y una disminución de la reactividad a estímulos externos. Además de eso, es un proceso fácilmente reversible, a diferencia del estupor o el coma. Es decir, hay una disminución de la conciencia, casi no estamos reactivos a estímulos externos, pero si lo estimulamos, podemos sacar al paciente. A diferencia de estos estados de alteración de la conciencia, donde aún con estímulos a veces dolorosos, intensos como en el coma, no podemos hacer reversible el proceso. Además, se asocia a una disminución de la movilidad y a la relajación muscular. Yo creo que de forma general, la mayor parte de nosotros, a no ser que tengamos algún tipo de alteración del sueño, la mayor parte del tiempo nos las pasamos moviéndonos bastante poco durante el sueño, ¿no? Suele presentarse con una periodicidad circadiana, es decir, dormimos todos los días, a no ser que tengamos algún trabajo, algún tipo de alteración, pero tiene una periodicidad circadiana. Durante el sueño se adquieren posturas estereotipadas. Esto es un elemento bastante curioso porque cuando yo empezaba a los inicios de la especialidad, siempre nos decían esto, y un día lo traté de experimentar. Decían, traten de grabarse mientras duermen durante varias noches para que se den cuenta que casi todas las noches duermen en las mismas posturas, pasan por las mismas posturas, y a esto nos referimos con que durante el sueño se adquieren posturas estereotipadas. Y por último, la ausencia de sueño
provoca alteraciones tanto conductuales como fisiológicas. Ahora, dormir es indispensable para nuestra supervivencia. Recuerdo, yo creo que seguro que muchos de ustedes deben haber escuchado esto en nuestra infancia o adolescencia, ¿sí? Seguro que muchas veces escucharon esta frase que decía que un ser humano se muere más rápido por dejar de dormir que por dejar de comer. Y esto, por supuesto, tiene su carga de mito, no es tan así. Y no solamente que no están así, es que es extremadamente complejo diseñar experimentos para tratar de responder a esta pregunta de cómo se muere más rápido, ¿no? Por diferentes motivos. Pero la realidad es que dormir es indispensable para nuestra supervivencia. Y el sueño no solamente afecta a nivel cerebral, sino que afecta a todo el organismo. Hoy día, desafortunadamente, y esta es una de las cosas que yo creo que lo hacen fascinante a este campo del sueño, desafortunadamente todavía no tenemos una respuesta concreta y certera de por qué dormimos. Creo que también es una pregunta que los científicos a veces no puede que no sea tan interesante y muy probablemente no se deba a un solo factor, muy probablemente se deba a muchas cosas. Y las teorías más aceptadas hasta el día de hoy son estas que les pongo aquí. Durante el sueño se eliminan todas las toxinas acumuladas durante todos los procesos metabólicos. Además de eso, hay una recuperación física durante este proceso de descanso. Es decir, hay recuperación física tanto mental como física, valga la redundancia, a la hora de regeneración de tejido, fundamentalmente de masa muscular. Por eso es tan importante este descanso. Además de eso, se consolidan aprendizajes obtenidos. Es decir, el cerebro tiene la capacidad de, aun cuando esté dormido y esté un poquito aislado de la estimulación externa, tiene la capacidad de saber qué conocimiento fue lo suficientemente relevante para la persona para mejorar las conexiones neuronales y por lo tanto consolidarlo, y al contrario, lo que quizás no es tan relevante, tratar de hacer como una especie de poda, ¿no? De eliminarlo. Y esto definitivamente está muy permeado por el área, por la parte de las emociones, ¿no? Y por último, esto es un elemento bastante importante en el caso de los niños y adolescentes, y es que durante el sueño es el periodo de mayor secreción de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, tiene una función importante a la hora del crecimiento en las primeras etapas de la vida. Y por otro lado, podemos entender o podemos analizar cuáles son los efectos de la falta crónica de sueño, es decir, la privación de sueño que provoca en las personas. Bueno, por un lado, deprime el sistema inmunológico que es esta parte del organismo que se encarga de defendernos ante las agresiones del medio externo. Por lo tanto, nos genera una predisposición a las infecciones microbianas. Además de eso, disminuye el metabolismo y por lo tanto nos predispone al aumento de peso. Por eso es que la privación de sueño está asociada el aumento de peso, a la obesidad. Aumenta el riesgo de diabetes e hipertensión arterial debido a que provoca alteraciones tanto en el sistema cardiovascular, como veremos más adelante. Durante ciertas etapas hay variaciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, por lo tanto provoca alteraciones en el sistema vascular, en el sistema cardiovascular y en el sistema también a nivel pancreático, por lo tanto aumenta el riesgo de padecer diabetes e hipertensión arterial. También provoca alteraciones cognitivas y en particular problemas de memoria. Hay un grupo grande de experimentos que tratan de evaluar a pacientes con privación de sueño, los ponen a realizar un grupo de tareas cognitivas y hoy tenemos bastante evidencia donde, por ejemplo, las personas cuando realizan tareas fáciles tienden a cometer más errores cuando están privadas de sueño, tienden a tener un tiempo de reacción más lento ante los estímulos y ante la toma de decisiones,
tienden a tener más alteraciones a la hora de sostener la atención durante largos periodos de tiempo, y etcétera. Hay un montón de estudios que se encargan de evaluar este tipo de alteraciones cognitivas en pacientes privados de sueño. Y por último, yo creo que es uno de los más comunes y fácil de entender. ¿A quién no le ha sucedido que de repente está en su sueño profundo, lo despiertan y de repente se levanta que se quiere comer al mundo, con un estado de ánimo terrible, y por lo tanto la privación de sueño provoca alteraciones del estado de ánimo también? Ahora, vamos a entrar a detalle. ¿Qué es lo que ocurre mientras estamos dormidos? ¿Qué pasa en el cerebro de todos nosotros mientras estamos dormidos? Bueno, primero hay que entender que el sueño, al contrario de lo que uno podría pensarse que es una actividad pasiva, todo lo contrario. El sueño es un proceso extremadamente activo. El cerebro no descansa mientras dormimos. Simplemente el cerebro entra en un estado en el que la actividad eléctrica cerebral tiene un grupo de características particulares y es a lo que le llamamos sueño. Ahora, durante este proceso de sueño, la actividad cerebral pasa por dos fases fundamentales. Una fase no more, mírenlo aquí, una fase no more. El more viene de movimientos oculares rápidos. Una fase no more, donde no hay movimientos oculares rápidos, y una fase more. Ahora, dentro de la fase no more, se transita por diferentes etapas que van desde menor profundidad a mayor profundidad del sueño. Y estas son las etapas por las que normalmente transitamos. La etapa 1 o fase N1, que es la fase como que de somnolencia, donde nos estamos quedando dormidos. Esta es la fase donde generalmente la persona todavía es muy fácil de que se pueda despertar con estímulos externos. Incluso seguro que a muchos les ha sucedido, lo han vivido en carne propia o le ha pasado con sus parejas o sus familiares. Este es el momento donde de repente tenemos estas sacudidas musculares, donde parece que nos estamos cayendo y tenemos estos sobresaltos. Esos movimientos se llaman mioclonías hipnagógicas. Hipnagógica viene del inicio del sueño, mioclonía, estas sacudidas musculares involuntarias. Por lo tanto, esta primera fase de somnolencia, donde estamos haciendo la transición de la vigilia al sueño, donde nos despertamos todavía relativamente fácil y donde generalmente cuando la persona se despierta te dice, no, yo no estaba dormido, yo todavía estaba despierto, ¿sale? Ahora, la actividad eléctrica cerebral se caracteriza por unas ondas cerebrales irregulares. Para los que ya han estado con nosotros en cursos previos, deben recordar esto. Nosotros la actividad eléctrica cerebral la evaluamos mediante la realización de un estudio que se llama electroencefalograma, en el cual medimos esta actividad eléctrica mediante la colocación de unos electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo. Para los que están aquí por primera vez con nosotros, que no conocen de este tema, pues los invitamos a dirigirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar los cursos anteriores que hemos dado y donde tenemos pláticas específicas muy básicas de divulgación para que puedan comprender qué cosa es un electroencefalograma e incluso también quieren profundizar un poco más en qué cosa es un mapeo cerebral. Por lo tanto, en esta primera fase, en el electroencefalograma, la actividad eléctrica, lo que la caracteriza es simplemente que hay una desaparición de los patrones que observamos cuando la persona está despierta. ¿Sale? Esto es fundamentalmente, y por eso le llamamos que son ondas cerebrales irregulares. A partir de ahí, luego vamos profundizando un poquito más. Esta primera etapa generalmente representa aproximadamente un 5% de del sueño total. Luego se va profundizando y caemos en la etapa N2 o fase N2, donde esta es la etapa en la que mayor parte del sueño pasamos. Es una etapa donde sigue disminuyendo la actividad cerebral, comienzan a aparecer algunas ondas lentas de mayor sincronía. Aquí comienza a disminuir la frecuencia cardíaca, comienza a disminuir la tensión arterial, hay una mayor relajación de los músculos.
Y esta es la etapa donde en el electroencefalograma comienzan a aparecer algunos elementos, nosotros le llamamos grafoelementos de sueño, que son los que nos marcan el inicio de la etapa. No voy a profundizar mucho en esto, ya luego quizás en la tercera semana platiquemos un poco más al respecto de cuáles son los elementos que utilizamos para saber cuándo ya pasamos a la segunda etapa del sueño. Luego seguimos y profundizamos aún más y caemos en la etapa más profunda de la fase no more, de no movimientos oculares rápidos, que es la fase N3, donde pasamos aproximadamente el 25% del tiempo de nuestro sueño total, y esta fase es donde hay una relajación muscular ya más intensa. Incluso esta es la fase donde generalmente nos babiamos un poquito. Seguro que a algunos les ha pasado. Recuerdo que hay amigos míos que siempre me decían cuando hablaba de esto, de que siempre me hacían la broma de que esta es la fase donde nos descongelamos, nos comenzamos a descongelar, donde hay una relajación muscular, y por eso a veces también los músculos se relajan y pueden, en función de la posición de la cabeza, podemos babiarnos un poco. Aquí hay una disminución también más marcada de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, hay una disminución de la respiración, de la frecuencia respiratoria, y es la fase más profunda del sueño y a su vez es la fase más reparadora del sueño. Por eso es que, como veremos la siguiente semana, cuando hablemos de algunas de las alteraciones del sueño, de repente hay personas que dicen, pero si yo duermo bien toda la noche, pero al otro día me levanto como si no hubiera dormido, me levanto extremadamente cansado. Y cuando los estudiamos nos damos cuenta que tiene una alteración de la microarquitectura del sueño, es decir, que no lograron profundizar, no llegaron a esa etapa 3, que es la fase más reparadora del sueño. ¿De acuerdo? Luego de esta fase, entonces, está la otra fase, que es la fase de movimientos oculares rápidos, que es la fase que seguro que por ahí han escuchado el término en inglés, que es sueño REM, de Rapid Eye Movement, que es movimientos oculares rápidos. En esta fase pasamos aproximadamente el 20% de nuestro sueño, y como pueden ver aquí abajo, el electroencefalograma, la actividad eléctrica cerebral, es sumamente similar a la vigilia. Incluso si le quitamos el resto de las variables que no podemos evaluar, quitamos el resto de las variables que utilizamos, por ejemplo, en un registro de polisomnografía, y solamente vemos el electroencefalograma, es casi indistinguible de la vigilia. ¿De acuerdo? Ahora, esta fase es la que se conoce como sueño paradójico. Es una fase en la que la actividad es muy similar a la vigilia y hay una variabilidad alta en las variables fisiológicas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca tiende a aumentar un poco, pero se hace fluctuante. La presión arterial también se hace fluctuante y puede tener picos de aumento. La frecuencia respiratoria es una fase donde es muy difícil despertar al paciente, igual que en la fase N3 del sueño profundo. Sin embargo, en esta fase es donde generalmente soñamos, donde se da el proceso onírico de ensoñación. ¿De acuerdo? Esta es la fase donde, si las personas están durmiendo, lo despiertan, son capaces de recordar de forma muy vívida el sueño. Sin embargo, es una de las fases más difíciles de despertar a la persona, ¿sale? Pero esto es a lo que se le llama sueño paradójico. Y la característica fundamental de esta fase es que los ojos se mueven a ambos lados de forma rápida por debajo de los párpados. Por eso se le llama fase de movimientos oculares rápidos. Y además de eso, hay una atonía completa. Todos los músculos están completamente relajados, a excepción de un grupito en particular donde los más importantes son los músculos de la respiración. ¿De acuerdo? No podemos dejar de respirar, y por lo tanto es una fase bastante interesante donde de repente hay atonía de casi todos los músculos, pero los músculos de la respiración siguen funcionando. Ahora, todas estas fases generan lo que conocemos como un ciclo de sueño y duran aproximadamente entre 90 y 100 minutos. Por lo tanto, en una noche de aproximadamente 7 u 8 horas, hacemos entre 4
y 6 ciclos cada noche. Cada noche. Por lo tanto, fíjense, esto es importante que lo conozcamos, porque esto es lo que va sucediendo en el cerebro de una persona mientras duerme. De repente, como que hace la transición de la vigilia al sueño, un sueño ligero, donde probablemente se pueda despertar todavía, donde hay ondas cerebrales muy irregulares, donde hay mioclonía gimnagógica, estas sacudidas que parece como que nos estamos cayendo. Luego pasamos a una fase un poquito más profunda, donde ya comienzan a disminuir el tono de los músculos, hay relajación, hay disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la respiración. En esta fase pasamos mucha parte de nuestro sueño. Luego profundizamos aún más en una etapa donde la actividad cerebral es extremadamente lenta y mucha sincronía entre las neuronas, y eso provoca que sea una fase muy reparadora, donde se descansa mucho. Ahí también hay una relajación de los músculos. Esta es una fase donde es extremadamente difícil despertar a la persona, y es la fase incluso en la que si nos despiertan, si nos logran despertar, es la fase en donde nos levantamos de más mal humor. Esa es la razón por la cual algunos estudios sugieren que las siestas que uno debería hacer durante el día no deberían ser mayor a 30 a 45 minutos, para que no nos dé tiempo llegar a esa fase profunda, porque en cuanto llegamos a esa fase profunda, ahí es donde nos levantamos de muy mal humor, porque es una fase donde estamos profundamente dormidos, ¿sale? Esta es la fase donde de repente nos suena el despertador por la mañana, y ahí sí ya comenzamos el día de muy mal humor, ¿sale? Y luego generalmente se hace una regresión de fase 3 a fase 2, a veces puede llegar a fase 1 o de la fase 2 saltar al sueño REM. Y es esta etapa de sueño paradójico donde la principal característica es que hay movimientos oculares rápidos, hay una atonía en la musculatura generalizada, a excepción de algunos esfínteres y la musculatura respiratoria. Pero una de las cosas interesantes de esta fase es que esta es la fase de las ensoñaciones, ¿sale? De este proceso onírico, que no me pregunten qué son los sueños, es extremadamente complejo definirlo, podremos discutir y debatir un poco, pero es muy complejo, pero al mismo tiempo muy fascinante. Ahora, quiero que vean este esquema, porque este esquema es el que nosotros le llamamos hipnograma. Es un esquema que lo obtenemos a partir de un proceso de calificación, de clasificación de un estudio que realizamos que se llama polisomnografía, del cual vamos a hablar hasta la tercera semana, pero normalmente durante todo el sueño, durante toda la noche, como hacemos varios ciclos de sueño, el proceso pasa de forma cíclica. Aquí podemos ver cómo transcurre, donde estamos en la vigilia, de repente profundizamos a fase 1, a fase 2, a fase 3. Esto es un esquema que realmente no está del todo bien. Alrededor del 2007, si no recuerdo mal, la Academia Americana de Medicina del Sueño modificó los criterios, y antiguamente se llamaba, había fase 3 y fase 4, y la Academia Americana decidió fusionar la fase 3 y la fase 4 en la fase N3. Por lo tanto, esto es un esquema ya viejo, pero para que entiendan que 3 y 4 es la fase esta profunda de sueño. Por lo tanto, vamos profundizando poquito a poco. Luego hay una regresión, hay un proceso como en escalera de regresión, y luego pasamos a la fase REM. Y fíjense que la fase REM aquí aparece dibujada en este esquema, pero es muy similar electroencefalográficamente a la vigilia. Y hacemos otro ciclo de sueño donde disminuimos, profundizamos, de repente hay como especies de micro despertares donde subimos, luego volvemos a profundizar. Pero si se dan cuenta, uno de los elementos que podemos observar a lo largo del sueño es que profundizamos más en el sueño en la primera mitad de la noche, es donde más profundizamos a fase N3, mientras que en la medida que vamos avanzando a la segunda mitad de la noche, la profundización disminuye y pasamos más tiempos en sueño REM. Por eso es donde más se sueña, es en la segunda mitad de la noche, ¿sale? Porque tenemos más tiempo en sueño REM. Esto
Este esquema que están viendo es lo que se conoce, como les decía, como hipnograma, y es uno de los elementos que nosotros evaluamos a la hora de medir la calidad del sueño. Primero, porque podemos saber qué tiempo el paciente estaba dormido, y segundo, podemos definir con certeza que de repente el paciente se ha pasado toda la noche dormido, pero entre fase 1, fase 2, entre fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, y por lo tanto no está profundizando. Y vamos a hablar la siguiente semana acerca de algunas de las alteraciones del sueño, cómo provocan alteración tanto de la micro como de la macroarquitectura del sueño. Y son de los elementos que hoy afortunadamente ya se le está dando mayor importancia, porque hasta hace algunos años el sueño era simplemente un proceso fisiológico donde se entraba casi por necesidad, pero ya hoy estamos viendo la importancia que tiene incluso en procesos de envejecimiento. Por eso hoy el sueño, el estudio del sueño se ha puesto medio de moda, y ya no solamente está entrando a la industria de los pacientes, de los enfermos, sino también a la industria de la prevención, donde ya hoy sabemos que las alteraciones del sueño interfieren con el proceso de envejecimiento saludable. ¿Sale? Entonces, con esto pueden tener una idea un poquito más clara de qué es lo que está sucediendo ahí en el cerebro del paciente mientras duerme. Ahora, ya casi terminando, no quiero profundizar mucho, pero sí creo que hay que mencionar algunos elementos acerca de las estructuras cerebrales y los complejos de neurotransmisores que subyacen, que es el sustrato anatomofuncional del sueño. Y aun cuando se pueden encontrar un proceso extremadamente complejo en la literatura y todo, yo creo que la forma más sencilla de resumir esto es que hay como que 3 unidades anatomofuncionales que se encargan de todo este proceso del sueño durante toda la noche, donde el primer elemento que está relacionado fundamentalmente con esta fase de procesos circadianos, es decir, de evaluar elementos, pistas claves en el ambiente para decidir procesos de vigilia y de sueño, está relacionado con regiones anteriores del hipotálamo, donde uno de los que mayor actividad tiene es el núcleo supraquiasmático. Ahí también tiene mucho que ver la glándula pineal con la secreción de melatonina. Seguro que por eso han escuchado muchas personas que le indican melatonina en pastillas para regular sus ritmos de sueño vigilia. También hay otra unidad anatomofuncional que está relacionada con todo este proceso cíclico dentro del sueño, esta microarquitectura del sueño, entre los que predominan las regiones anteriores rostrales del tronco encefálico del tallo cerebral, ahí con el locus cerúleo, núcleos del RAFE, y también en el núcleo preóptico del hipotálamo, regulando algunos elementos con respecto al control metabólico fisiológico. Entonces, no quiero entrar en mucho detalle acerca de este sustrato anatomofuncional para no llenarlos de nombres. Ya el que esté interesado en esto, pues ya tendremos un curso intermedio donde podremos discutir un poco más de esto, porque les adelanto, es un tema muy fascinante, muy bonito. Pero también otro elemento importante es que aun cuando estas son las unidades anatomofuncionales que controlan todo este proceso tan complejo como el sueño, la realidad es que trabajan de forma paralela con muchas estructuras corticales, porque les dije, el cerebro no descansa aun cuando estemos dormidos. Y entre esas estructuras corticales, aquí pueden ver algunas como la corteza prefrontal dorsolateral, hipocampo, núcleos subcorticales como la amígdala, fundamentalmente la amígdala, regulando procesos emocionales que son los que de alguna forma u otra permean ese proceso de conexión cerebral que utilizamos para darle más relevancia a algunos estímulos que necesitamos que se aprendan, que se consoliden mejor, y otros no.
Y aquí también un pequeño esquema que les traigo para que vean cuáles son los principales neurotransmisores involucrados en este proceso del sueño. Y aquí pueden ver que sobresalen la acetilcolina, la norepinefrina, la serotonina, uno de los más recientes que es la orexina. Y así pueden ir esto ya luego. Recuerden que esta sesión se está grabando. Luego de que la editemos, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que tengan la posibilidad de volverla a ver al tiempo, a la velocidad que les sea necesario y puedan estudiar un poquito más. Ahora, por último, quiero terminar ya la sesión de hoy haciendo un breve resumen de qué cosa es o qué son los trastornos del sueño y tratando de que esto nos sirva de vínculo, de enlace para la siguiente clase, la siguiente semana, que es donde vamos a hablar un poco más al respecto. Si ustedes revisan la literatura, por ejemplo, la Academia Americana de Trastornos del Sueño, de Medicina del Dormir, se van a dar cuenta que existen más de 100 trastornos del sueño. Hay un montón de trastornos del sueño en diferentes etapas de la vida y así. Pero de forma general, la forma más sencilla de entenderlo son problemas relacionados con el dormir. Hay muchos tipos diferentes, pero de forma general se pueden agrupar en estas 4 categorías fundamentales. Primero, problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido. Es lo que le llamamos popularmente como insomnio. Segundo, problemas para permanecer despierto. Entonces, esto es lo que conocemos como somnolencia diurna excesiva. Tercero, problemas para mantener un horario regular de sueño. Y estos son los que le llamamos alteraciones del ritmo circadiano o alteraciones del ritmo de sueño. Y por último, que es el grupo yo creo que más grande, quizás no el más frecuente, pero sí el que más alteraciones incluye, es el de comportamientos inusuales durante el sueño, que simplemente son elementos que interrumpen, que fragmentan el sueño. Y ahí encontramos un montón, pero los más populares son síndrome de piernas inquietas, la apnea del sueño, el sonambulismo, el terror nocturno y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, con estos elementos de qué son los trastornos del sueño, quería terminar, no sin antes hacer un pequeño resumen de cuáles son los elementos que hemos visto en la clase de hoy. Dimos una pequeña introducción, luego hablamos de cuál es la definición, donde les mencioné un grupo de elementos que podemos utilizar para caracterizar el sueño, cuál es la importancia y cuáles son las funciones que hoy actualmente se teorizan que están relacionadas con el sueño, qué es lo que sucede en el cerebro del paciente, es decir, cuáles son las fases o etapas por las que va pasando la actividad cerebral y el organismo como un todo mientras estamos dormidos. Hablamos de las diferentes etapas del ciclo y la ciclicidad que tiene el proceso del sueño, que es lo que conforma esta arquitectura del sueño, que cuando se rompe, se altera esta arquitectura, entonces da lugar a los famosos trastornos del sueño, ¿no? Hablamos también de algunas estructuras cerebrales que están implicadas, algunas unidades anátomo-funcionales, cuáles son los principales neurotransmisores involucrados. Y por último, le hice un breve resumen acerca de los trastornos del sueño. Y por lo tanto, de esta forma ya termino, no sin antes haciéndole una cordial invitación para la siguiente semana, donde creo que ya les va a ser un poco más interesante la plática, porque hablaremos acerca de cómo el consumo de sustancias, es decir, cómo estas sustancias psicoactivas actúan sobre el cerebro y alteran esta arquitectura que nosotros acabamos de plantear y por lo tanto dan lugar a diferentes trastornos del sueño.